constitucional común a todos los países o los estados que formamos parte de lo que puede denominarse la órbita occidental. Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de Espacio Fundamentos, que en este caso hemos abierto con esa pregunta que lo que nos plantea es lo que el futuro nos puede traer en la historia de la cultura constitucional. Para eso hoy tenemos el gran honor y el privilegio de contar entre nosotros con el profesor Cruz Villalón, catedrático de Derecho Constitucional, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, antes lo fue de la de Sevilla, magistrado y presidente del Tribunal Constitucional, consejero del Consejo de Estado, y que hace muy poquito acaba de dejar su condición de abogado general ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos la fortuna de contar hoy para hablarnos de un aspecto de esta cuestión a una persona que no solo recoge en su trayectoria lo mejor de la academia, sino también el conocimiento práctico del derecho constitucional vivo, como dirían los norteamericanos, ¿no? Yo creo que en todas estas sesiones de Espacio Fundamentos hemos ido tocando distintos aspectos de los modelos constitucionales y de esa cultura constitucional, que probablemente sea uno de los valores cívicos que Europa y Estados Unidos ha exportado, tratado de exportar al resto del mundo. Y ha llegado el momento de adentrarnos en el espacio del futuro, que es fundamentalmente en el que en ese futuro más inmediato nos plantea Europa, para el constitucionalismo no solo español, sino para el constitucionalismo europeo en su conjunto, ¿no? Por eso tenemos hoy aquí al profesor Cruz Villalón, que desde luego es un gran experto en esa materia y es el que nos ha ofrecido probablemente las reflexiones más rigurosas, más serias sobre lo que podríamos denominar el derecho común constitucional europeo, ¿no? El si los países miembros de la Unión Europea efectivamente compartimos una tradición constitucional que nos permite hablar de una constitución europea en sentido material, formada precisamente por la suma de esas tradiciones y de esa cultura constitucional que todos compartimos. El objeto el objeto concreto del tema de esta sesión de Espacio Fundamentos es la eficacia extraterritorial de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Si hay un elemento absolutamente basilar de esa cultura constitucional es la protección de los derechos y libertades de las personas, de los derechos fundamentales. Es cierto que la Unión Europea fracasó en el intento de tener una constitución europea, pero tenemos un Tratado de Lisboa y sobre todo tenemos esa Carta de Derechos Fundamentales que le ha dado un sesgo y un impulso a lo que podía llamarse ese acervo común constitucional, ¿no? Que trata de convertirse también en pieza basilar del proyecto europeo. El profesor Cruz Villalón, conocedor además del funcionamiento y que ha vivido, ¿no?, el día a día del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nos sugería como asunto precisamente el de la extraterritorialidad de la Carta y utilizaba, nos sugería como punto de inicio, ¿no?, una reflexión sobre el asunto Schrems. Curiosamente, el asunto Schrems, y corrígeme Pedro si me equivoco, tiene como origen el conflicto o las dudas que plantea un derecho fundamental de absoluto nuevo cuño, que es el derecho fundamental a la protección de datos, ¿no? Un derecho fundamental que consagra la Carta Europea, pero que es cierto que no forma parte de nuestra tradición constitucional, ¿no? Ni forma parte de nuestra cultura constitucional. Es algo que, si me permitís la expresión, han inventado los tribunales constitucionales en muchos casos, sin perjuicio de que luego se haya incorporado
en las constituciones a través de reformas, o en este caso con el impulso que le ha dado la Carta, asumiéndolo como uno de los derechos fundamentales de la Unión. Que eso me lleva también a pensar en otros casos, como el caso de la Autoridad de Protección de Datos irlandesa, en relación con la protección que podía dispensar a lo que está también en la base del asunto Schrems, que es la cesión transfronteriza, no transnacional de datos, ¿no? Cuando un país, un Estado miembro de la Unión Europea, ¿no?, cede datos a sujetos, establecimientos que no están dentro de la Unión Europea, y que eso en el mundo de la protección de datos siempre ha generado muchos problemas, sobre todo a partir de las normas norteamericanas nacidas después de los atentados del 11S en relación con la retención, control de los datos, inicialmente de los pasajeros de los vuelos con destino a Estados Unidos, ¿no? Y que eso, insisto, en el mundo de los derechos fundamentales, del derecho a la protección de datos, siempre ha generado muchos problemas, ¿no?, de relación incluso diplomática, ¿no?, con Estados Unidos, entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque las normas europeas en materia de protección de datos, tanto las nacionales como el nuevo Reglamento General de la Unión y la anterior directiva del año 95 en materia de protección de datos, eran muy restrictivas en relación con la posible cesión de datos a países ajenos a la órbita de la Unión. Yo creo que lo que plantea ese caso es algo sumamente interesante, por lo menos para la teoría general de los derechos, pero también para el constitucionalismo moderno, ¿no?, que es si nosotros podemos exigirle a otros, a terceros, que cumplan nuestras normas constitucionales, ¿no? En cierto modo, eso estaba en el origen del asunto Meloni, en el Tribunal Constitucional Español, ¿no?, cuando el Tribunal Constitucional Español consideró que no se podía extraditar a Italia determinado tipo de sujetos que estaban condenados en rebeldía en aquel país, porque entendíamos que no cumplía el procedimiento en esos casos condenados por pertenencia al crimen organizado, no cumplía con los parámetros del juicio justo del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y por lo tanto, en la medida en que eso formaba parte de nuestro artículo 24, vía artículo 10.2 de la Constitución, tampoco se respetaban los mínimos del artículo 24, y eso lo corrige la doctrina Meloni cuando el Tribunal de Justicia dice que aunque su estándar de protección sea superior, usted tiene que adaptarlo al estándar que establece la propia Carta, ¿no? Y el caso Tarico en Italia, pero por ejemplo en Alemania se ha planteado algún asunto sumamente curioso, ¿no?, como cuando el Tribunal Constitucional Federal Alemán, ¿no?, consideró que había que anular, por ser breve, un registro de penales que tenía su origen en una condena a un ciudadano alemán por un tribunal español, porque consideraba que el procedimiento abreviado penal en España no cumplía con los mínimos del juicio justo del artículo 6 y por lo tanto con los del artículo 19 de la Ley Fundamental de Bonn. O cuando el propio Tribunal Constitucional Federal Alemán se planteó qué sucedía si podía hacerse una reclamación de paternidad sobre unas muestras biológicas que había depositado un ciudadano alemán, pero en una clínica de fertilidad con sede en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Todo eso a mí me plantea una serie de preguntas que yo pongo ahora sobre la mesa para vuestro debate, y es si toda esta preocupación por esa eficacia fuera de los ámbitos territoriales, físicos, ¿no?, de los ordenamientos jurídicos, no conlleva pues una desnormativización, ¿no?, por ejemplo, del derecho internacional. Parece que lo de menos es que las relaciones entre los Estados se rijan por tratados internacionales y lo importante es exigir a otros Estados que cumplan nuestros estándares constitucionales, ¿no?, para poder mantener con ellos, bueno, cierto tipo de relaciones, ¿no? Y si eso además no ha dado lugar al nacimiento de lo que podemos denominar supertribunales, ¿no?, es decir, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Constitucional Federal Alemán, ¿no?, en el que
tratamos de trasladar al mundo una cultura constitucional que no es necesariamente la que comparte el país sufridor, ¿no?, del ejercicio de esa especie de superjurisdicción universal con la excusa de la protección de los derechos fundamentales que ejercen o pretenden ejercer algunos tribunales. Si eso al final no provoca el que nos olvidemos de la normatividad de los textos constitucionales y les demos un papel a estos tribunales que va más allá de lo razonable e incluso de lo prudente. ¿Qué te parece, Pedro? Sí, bueno, digamos que esa es la pregunta de fondo, ¿verdad? Sin duda ninguna. Bueno, vamos a ver, yo estoy aquí con vosotros. Si nos están grabando es absolutamente secundario, ¿verdad? Por tanto, yo lo que quiero es sentirme cómodo con vosotros, que tengamos una reunión como lo haríamos si no nos estuvieran grabando, ¿verdad? Con la particularidad de que, bueno, sí, nos están grabando, pero a mí lo que me importa ante todo es, bueno, pues comenzar diciendo hola a los amigos, que hay unos cuantos aquí, mi enorme satisfacción por volver a este edificio. Yo le comentaba a Ignacio lo grabado que tengo aquella sesión en otoño del 88 cuando homenajeamos a Ignacio de Otto y enjuiciamos la tesis de Juan Luis Requejo, y tengo también el recuerdo de aquel doctorado doble honoris causa, ¿verdad? Con Julio y con Gil Carlos, ¿verdad? Qué pena, pero ¿cómo recordamos a Julio siempre? ¿Cómo lo recordamos? Y bueno, a Gil Carlos todavía lo tenemos en Madrid y afortunadamente lo tenemos entre nosotros, pero qué enfermedad tan dura la de Gil Carlos, qué dura, ¿verdad? Bueno, quiere decir que mi conexión con vosotros es de mucha proximidad y de mucha admiración, ¿no? Yo estaba con la broma ahora de cuando llegas a Sevilla y ves los carteles y pones la Plaza de Toros de la Maestranza, la foto en inglés, The Cathedral of Bullfighting. Y yo digo, ¿y un inglés? ¿Por qué tú dices la Catedral del Toreo? Vale, pero The Cathedral of Bullfighting. Y bueno, pues esta también es una catedral, ¿no? No solamente por el tipo de edificio, en derecho, en concreto el derecho en el que yo he intentado formarme del constitucional. Y es un placer venir aquí y un privilegio, ¿no? Os comento un poco por poneros en antecedentes. Este tema, que en definitiva es un comentario a algunos modos de razonamiento, sobre todo por un lado de una sentencia, por otra parte de un dictamen previo, por un lado Maximilian Schrems, por otro lado el caso de los Passenger Name Record Data, del acuerdo entre la Unión y Canadá. Pues, bueno, tiene un origen coyuntural para un par de compromisos del otoño pasado, muy marcado por una situación en la que tuve un accidente de tráfico y entonces tuve que cambiar un poco algunos temas y eso. Concretamente esto se convirtió en mi colaboración en el libro homenaje a quien fue mi compañero como abogado general y que luego cuando yo dejé el Tribunal de Justicia pasó a ser el primer abogado general de 3 años de duración, que es el belga Melchior Watelet, que acaba de salir
porque ya hace 3 años que dejé Luxemburgo, ¿no? Pues ahí hice un primer texto que ya está publicado y que se llama, está en francés, se llama Un principio de continuidad en interrogante, sobre el efecto extraterritorial de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es decir, la idea de si a partir de una jurisprudencia como esta se podría hablar de un determinado principio de continuidad en los términos que dijéramos, ¿no? La versión que os he distribuido, que es para el grupo GREAT, un grupo europeo de derecho fiscal, que se reúne todos los años, y estuve con ellos el año pasado. Tiene un título más neutro y más cauteloso, en definitiva. Hay determinados cambios que voy a intentar ilustrar, pero como un ejemplo de cómo tienes primero una idea y luego la vas modificando, ¿no? Este se llama más neutramente la Carta y el ordenamiento jurídico de estados terceros o de terceros países, un comentario a la jurisprudencia Schrems-PNR, ¿no? Más neutro, ¿no? Que ahí donde termino en una forma de 10 puntos que no están en el primer texto, que tiene otras extensiones, porque en el caso de mi texto para Wathelet hay más consideración al tema de los derechos humanos, sin más, y algunas cosas más, alguna jurisprudencia que aquí no aparece. En fin, yo lo que voy a hacer es deciros un poco cómo he planteado este texto en esta última versión, y a partir de ahí podemos ir abriendo una turno ya que empiece Paz, como proponía Ignacio, lógicamente, o como queráis. Entonces, bueno, el punto de partida, ¿a quién se dirige la Carta? La Carta se dirige, lógicamente, a los órganos e instituciones de la Unión y también a los Estados miembros, pero solo en la medida en que ese derecho el derecho de los Estados miembros implemente el derecho de la Unión. Es el artículo 51 en su primer apartado, creo que es. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué se dirige también a los Estados miembros? Porque en la medida en que hacen un derecho que es en cierto modo heterónomo, en buena medida, en mayor o menor medida heterónomo, según el alcance que se le quiere dar a la interpretación de esto, pues se produciría una disfunción si la pauta de los derechos fundamentales en este derecho que es de los Estados miembros se interpretase cada uno con sus propias pautas constitucionales, etcétera. El derecho de la Unión se fragmentaría inevitablemente, etcétera. Parece que hay una lógica de que los derechos fundamentales tengan una pauta común. Bueno, esa es la historia y sabemos un poco los problemas que esto ha tenido, etcétera, etcétera. La Carta, sin embargo, a los países terceros no se dirige. No se dirige, porque los países terceros tienen su propio ordenamiento, por supuesto, etcétera. Se dirige, por tanto, a quienes he comentado. Eso no quiere decir que la categoría derechos y libertades sea inexistente para el derecho de la Unión en sus relaciones con los estados terceros. Es evidente que no es así. Lo que pasa es que la categoría es la más amplia de derechos humanos. Entonces, los derechos humanos, por supuesto, son una especie de indicación constante para la Unión en sus relaciones con los estados terceros. Vale, y hago algunas reflexiones sobre cómo se puede decir en qué consisten los derechos fundamentales por contraste a los derechos humanos en términos que más o menos son conocidos. Entonces, un poco, bueno, hay
parto de alguna cita de Melchior Wathelet, que hay más en el texto primero, aquí queda en el caso Frente Polisario, que los derechos fundamentales, la Carta, rige cuando en un Estado tercero una actividad es regida por el derecho de la Unión y llevada a efecto bajo el control efectivo de la Unión o de un Estado miembro, pero fuera de su territorio. Es el enunciado que propuso Wathelet en el caso Frente Polisario. Entonces, bueno, a partir de ahí me planteo cómo se sitúa una jurisprudencia como esta, que no es exactamente el fenómeno que tenía en la cabeza Wathelet en ese momento, ¿no? Son situaciones en las que cabe captar a un control del derecho de la Unión, perdón, del derecho de un Estado tercero con la vara de medir de la Carta. Bien, entonces, ¿cómo se produce esto? Se produce en íntima y directa conexión con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con la protección de datos en los casos, ante todo, Digital Rights Ireland, que es un poco el punto, la sentencia fuerte ahí, que se refería a una directiva complicada, que es la directiva 2006-24, que podemos recordar cuál ha sido toda su trayectoria, lo que llamé un viaje de ida y vuelta aquí, a lo largo de un proceso que va de Digital Rights Ireland hasta Tele2 Swedish. Entonces, lo que pasa es que Tele2 Swedish es posterior a Schrems en el tiempo, es decir, esto estamos 14, 15, 16, 17, es más o menos. En el 14 es Digital Rights, en el 15 es Schrems, en el 16 es Tele2 Swedish, en el 17 es el PNR, ese es el ritmo, ¿no? Y luego tenemos pues una pluralidad de directiva. En el caso de Digital Rights es esta directiva de 2006, la 2006-24, que tiene mucho que ver con, está hecha al calor de los atentados de Londres de aquel año, de aquel año 2006, creo, no sé cuándo fue, pero está en ese contexto. En Digital Rights Ireland, a mí desde el punto de vista constitucional, lo que me interesa es el modo como el Tribunal de Justicia aplica lo que ahí llamo el programa operativo, por así decir, que debe regir cada vez que una situación se califica como delimitación de un derecho fundamental de la Carta. Entonces, el 52.1 tiene pues eso, un programa operativo dirigido en último término a los jueces, pero antes que nada a los legisladores, ¿no? Entonces, porque en primer lugar está la condición de previsto por la ley, que luego ya veremos qué es ley y qué no lo sería con arreglo al 52.1, pero todo lo objetivo de interés general previsto por la ley, contenido esencial, principio de proporcionalidad, toda esta pauta, ¿no? Es por así decir la rutina que hay que seguir ahí. Entonces, esto hace al Tribunal de Justicia funcionando mucho como Tribunal de Derechos Fundamentales, ¿no? No es la primera vez que lo hace, ya en el año 2010 aplica este parámetro en las sentencias, la pareja de sentencias Shekhar y Eifert, pero que tienen que ver para un asunto de, digamos, de FEOGA con mucha menos repercusión pública que luego sería sobre todo porque forma una pareja con Google Spain, ¿no? Es decir, que
que Digital Rights Ireland y Google Spain forman como un bloque con el que el Tribunal de Justicia se presenta muy fuertemente como Tribunal de Derechos Fundamentales. No se sabe si a lo mejor incluso preparando el terreno para el dictamen 2/2015, el de 18 de diciembre de 2015, el del acceso de la Unión al sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En todo caso, es el momento en el que hay digamos, una utilización a fondo de la Carta de Derechos Fundamentales como el pivote, la pieza básica con arreglo a la cual el Tribunal de Justicia opera con los derechos fundamentales, y bueno, pues ahí está Digital Rights Ireland. Quienes tuvieran la curiosidad de haber leído mis conclusiones en Digital Rights Ireland verían que yo les planteé al Tribunal de Justicia un enfoque un poco más cauto, incluso les proponía que mantuvieran en vigor la directiva durante un tiempo para no tal. Sin embargo, el Tribunal de Justicia vamos a por todas, nulidad, etcétera, ¿no? La continuación de Digital Rights Ireland es dentro de los Estados miembros. ¿Qué pasaría con los Estados miembros? Porque lo único que se hace es anula una directiva que impone un deber específico de establecer por un tiempo entre 6 meses y 2 años una retención general y obligatoria de una serie de datos por parte de los operadores, proveedores de estos servicios. Se anula aquello, pero ¿qué ha pasado? Que en ese momento los Estados miembros han ido elaborando su propia legislación, una legislación que estaban autorizados desde el año 2002, como mínimo, la 58, la 2002-58, ¿verdad? Les permitía, es el 15.1 de la directiva de 2002. Y es puede en el que en 2006 se convierte en un mandato. Y ese mandato, ¿qué base jurídica tiene? Pues eso tiene problemas, y Irlanda denunció esto, sin embargo, porque bueno, la base jurídica era mercado interior, costaba un poquito, etcétera, se salvó aquello. Hay ecos de eso en mis conclusiones en Digital Rights Ireland. Bien, quiero decir que los Estados miembros se encuentran con que la directiva de 2006 ha sido declarada nula, pero ellos tienen una legislación. Entonces, esa legislación en buena medida se ha dictado por mandato de la directiva de 2006. Es más, ha habido procesos por incumplimiento respecto de algunos estados que se resistían a montar ese. De hecho, hubo incluso algunas sentencias de Karlsruhe declarando la inconstitucionalidad de la ley que inicialmente elaboró Alemania. Por tanto, ahí había una legislación que tenía cierto problema. Tanto es así que varios tribunales declaran nula como consecuencia de dicha esta directiva, y luego y otros, sin embargo, no. Es decir, por ejemplo, en el caso de Suecia, que es el caso que da lugar a Tele2 Swedish, pues ahí lo que pasa es que el gobierno sueco encarga un dictamen, ese dictamen le dice no, la legislación sueca no ha quedado, anulada o no ha desaparecido como consecuencia de esta directiva. Y, sin embargo, esta compañía deja de retener datos, y este es el caso. El caso del Reino Unido es parecido. En la misma línea plantean la cuestión prejudicial, y entonces lo primero que se plantea es esta legislación, ¿por qué podría ser contraria al derecho de la Unión, estando en los mismos términos? Y entonces la cuestión que se plantea, puesto que ha quedado anulada la directiva del 6, es mirar la directiva del 2, que recuerdo que es la que
preveía la facultad para los Estados miembros de establecer una legislación de este tipo. Esta directiva tenía un problema, y es que esta directiva de 2002 excluía de forma bastante taxativa del ámbito de la directiva los temas de seguridad, libertad, de derecho penal, que quedaban fuera, porque quedaban fuera todavía de la separación entonces existente entre Comunidad Europea y el ámbito de libertad y seguridad del Tratado de la Unión, ¿no? Entonces, eso era así. De hecho, hay una sentencia del año 2006 en un tema también de transferencia de datos a los Estados Unidos, donde el tribunal declara que no hay base jurídica para esa directiva que regulaba la transferencia de datos. Entonces el problema era ver si ese 15.1 daba pautas para declarar el respeto o no respeto a los derechos fundamentales, y que se considera que sí. Es decir, que bueno, la argumentación es curiosa, pero coincide tanto el abogado general, que es el danés, que tiene Sigmund tal, y la sentencia. Ambos coinciden en que sí, en que es aplicable, y habría que ver un poco la tensión en que está esa sentencia con la anterior. Y llega a la misma conclusión que llega Digital Rights Ireland: el derecho de los Estados, cuando ordena una retención generalizada de datos de manera bastante vaga, etcétera, es contraria a los derechos, a los artículos 7 y 8, pero no solamente el 7 y 8, por eso yo hablo de los derechos concernidos en el tratamiento automatizado de datos, porque está también concernido el 47, de tutela judicial, está concernido el 11, libertad de expresión, y por supuesto el 52.1 de la Carta, y el principio de igualdad, perdón, el artículo 21 creo que es de la Carta. Principio de igualdad también está concernido en otros casos, aunque este tiene más que ver, perdonadme, con el caso PNR, que veremos luego. Lo que quiero decir es que el que hablemos de tratamiento automatizado de datos no es un tema únicamente de 7 y de 8, sino que puede haber otra serie de derechos de la Carta afectados por esto. A partir de ahí podemos decir, vale, esto es lo que rige dentro de la Unión, para la Unión propiamente dicha y para los Estados miembros. Ahora, a partir de aquí, ¿se podría esperar que esto rigiese para Estados terceros? Esta es la cuestión, ¿no? Y esto es un poco el origen de este pequeño texto mío, de contemplar cómo el Tribunal de Justicia en estos dos casos utiliza la Carta para escudriñar el texto, lo que es el derecho y la práctica en un país tercero, y como si fuese un Estado miembro, casi, o sea, lo mira con el mismo rigor, digamos con distintos efectos, pero el análisis, el escrutinio se lleva a cabo con el mismo rigor. Y esto es lo peculiar, en primer lugar, de Schrems, que es realmente el más importante, y que se hace inmediatamente después de Digital Rights Ireland, es decir, que anticipa a Tele2 Swedish, con lo cual se puede decir, una vez que se ha dicho esto para un país tercero, difícilmente se podría haber dicho otra cosa para un Estado miembro. En Schrems es el tema ya de la transferencia de datos a un país tercero, datos recogidos en el interior de la Unión. ¿Y con qué garantía se puede hacer? Y el punto de partida es que ya en Digital Rights Ireland se hacía una llamada de atención respecto del peligro de que esos datos que se estuvieran reteniendo y almacenando pasaran
fuera del territorio de la Unión, que es lo que está pasando para un ciudadano de la Unión que se sirve de servicios radicados en los Estados Unidos, como en ese caso yo creo que era Facebook, y en este caso es Maximilian Schrems, que es un austriaco relativamente joven, que intenta remedio dentro de Austria, que no lo consigue, y pide auxilio judicial en Irlanda, y es Irlanda quien envía el caso Schrems al Tribunal de Justicia. Entonces, aquí lo que teníamos como punto de partida era una apreciación por parte, estoy resumiendo un poco y quizás desordenadamente, pero bueno, a algunos les sonará todo esto. Lo que había era, con base en una directiva ya bastante antigua, la 9546, la exigencia de que cuando hubiera transferencia de datos, solo se hiciera con lo que se llamaba un adecuado nivel de protección, así decía, adecuado nivel de protección, y se autorizaba en el artículo 25, apartados 1 y 6, se autorizaba a que la Comisión apreciara que un determinado Estado miembro otorgaba ese nivel de protección, es decir, lo que se llamaba el requisito de adecuación podía ser apreciado por la Comisión y lo había hecho en el año 2000 para los Estados Unidos. O sea que esto existía, la situación estaba así desde el año 2000. Entonces, por eso Irlanda pregunta si la apreciación de la Comisión vincula absolutamente al Estado miembro, primero, y segundo, si el Estado miembro, en caso de que no lo vincule automáticamente, pueda examinar la situación a la luz de la situación existente 15 años más tarde. Entonces, el tribunal, por supuesto, contestará a eso, pero sobre todo lo que se va a plantear es si aquella decisión del año 2000, en el momento en que la examina, sigue siendo válida. Con lo cual, lo que introduce ahí, para empezar, es un elemento dinámico, de tal manera que lo que se aprecia en el año 2000 no tiene que valer in eternum. Hay un deber de la Comisión de comprobar que la situación no ha cambiado desde entonces. Y ese deber continuo de vigilancia es lo primero sobre lo que llama. En esto va muy en paralelo el abogado general francés Yves Bot y luego la sentencia. Pero Bot propondrá, y también le seguirá la sentencia, propondrá que pura y simplemente se examine la validez, ya directamente la validez no ya lo que pueda, lo que Irlanda pueda o esté facultado para hacer. Dice, no, vamos a ver directamente, ya vamos a resolver el tema y vamos a ver si esta decisión es todavía, por así decir, buen derecho. Y ahí es donde va a llegar a la conclusión de que no lo es. Y llega a esa conclusión, ¿cómo? Pues mirando el derecho y la práctica en los Estados Unidos, tanto lo uno como lo otro. Es decir, es un escrutinio de la realidad jurídica y fáctica de Estados Unidos, pero vamos, como si fuera la propia Unión. Y eso es lo llamativo, que utiliza específicamente el parámetro de la Carta. Y esto lo hace como, pues interpretando que la fórmula adecuado nivel de protección significa protección esencialmente equivalente. Con lo cual convierte lo que hubiera exigido, y tú te acordarás, Ramón, con este dichoso adjetivo adecuado. ¿Te acuerdas del adecuado control parlamentario del 55.2 de la Constitución? ¿Verdad? La legislación antiterrorista, pues lo que es la vida, como vuelve de pronto, te vuelve, no un dichoso adjetivo que habías tenido que examinar a lo mejor 20 años antes en la justicia constitucional, te viene el adjetivo adecuado. ¿Qué es adecuado a nivel de protección? Hubiera habido que preguntarse un poco, ¿no? ¿Qué era? Y entonces lo que pasa es que cuando se dice, no, esto es esencialmente equivalente, pues ya la interpretación es relacional, es por relación, es el equivalente
esencialmente equivalente a lo que existe, en la Unión. Y luego, pues eso ya te legitima para utilizar, ¿cómo lo haríamos en la Unión? ¿Lo haríamos con el 52.1? Pues el mismo 52.1 es el que llevamos al derecho y a la práctica de los Estados Unidos, que no lo pasa, ¿no? Por distintas razones. Y ese es el tema curioso, ¿no? Ver cómo funciona esto. Y luego ya por resumir, porque estoy hablando mucho, está el caso del avis de PNR. Y ahí se hace algo bastante parecido, porque estaba también presente la misma fórmula. Hombre, aquí, digamos, desde el punto de vista del derecho que se examina, es distinto, porque es un tratado, digamos, ya negociado, previsto, ¿no? Como dice el derecho de la Unión, ¿no? Que es derecho de la Unión como tal tratado, pero que es también derecho para Canadá, pero con la particularidad de que las cláusulas de ese tratado van dirigidas a Canadá, que es Canadá quien tiene que, en realidad las obligaciones que genera el tratado son muy singularmente para Canadá y es desde esa perspectiva desde la que hago un enfoque por digamos, de continuación entre Schrems y este avis. Porque el avis tiene un lenguaje muy parecido, se vuelve a decir que la protección que tiene que dar Canadá en el contexto de los datos que tienen que recoger las compañías de aviación que sirven vuelos entre la Unión y Canadá, tienen que cumplir todo este tipo de cosas, y sale la categoría de datos sensibles, que en el otro yo creo que no salía, pero básicamente es lo mismo. Hay un paralelismo de nuevo también muy claro entre las conclusiones que hace en este caso el abogado general italiano Paolo Mengozzi y la sentencia, y el dictamen. Entonces, a partir de ahí es donde yo planteo distintos, por resumir, ¿no? En primer lugar, que por supuesto el principio sigue siendo el de que la Carta no se dirige a países terceros, eso está claro, que sin embargo se puede identificar al menos una situación, y utilizo la situación en el sentido de lo que llamábamos la situación Bahoff y ERT para el ámbito de aplicación del derecho de la Unión desde el punto de vista de derechos fundamentales en los estados terceros, una situación en la que la Carta sirve de parámetro para el escrutinio o la práctica de países terceros. Una situación que sin embargo es enormemente importante en el mundo en el que vivimos, ¿no? Todo lo que se refiere a transferencia de datos personales, la economía digital, todo esto tiene una enorme importancia. Pero una, por ejemplo. En tercer lugar, esta situación entra a través de lo que se podría llamar la regla de equivalencia, que es esta fórmula de la protección esencialmente equivalente. Por tanto, no hay que examinar qué significa adecuado, sino ya se sabe que es ese, aunque admita algunos matices procedimentales, pero sustantivamente equivalente. La naturaleza de este escrutinio es instrumental, nunca se va a llegar a una conclusión sobre el derecho de ese país tercero, por supuesto. No va a decir es incompatible, no, esto tiene un sentido de instrumentalidad. Se examina eso porque es la premisa para examinar si una determinada decisión, en un caso de la Comisión, es aceptable desde el punto de vista de la Carta, o si un tratado que está in statum ascendi puede ser soportable desde el punto de vista de la Carta. Pero solamente a esos efectos, es decir,
es como premisa. En definitiva, el Tribunal de Justicia se ocupa del derecho de la Unión y eso sigue siendo así. De algún modo es casi como una cuestión de hecho, ¿no?, el examinar ese derecho. La amplitud del escrutinio, ya lo digo, puede ser cualquier derecho de la Carta. Respecto de la intensidad del control, ya lo he dicho, es prácticamente la misma que si fuera un Estado miembro. Luego, esto tiene consecuencias inmediatas para el derecho de la Unión, como es el caso de Schrems, o para la viabilidad de un tratado internacional, en el caso de PNR, lo que he dicho antes. Y para mí la cuestión final es esta: si esto es simplemente una situación, entre comillas, una situación Schrems, o si se puede decir que es un principio. Y esta idea del principio es la que llevaba al título del texto francés, un principio de continuidad, pero en interrogante, y para eso me basaba en algunas formulaciones, sobre todo del abogado general Bott, que habla de principio y de continuidad. Tengo por aquí algunas citas, y luego en PNR se habla en la sentencia Schrems se habla de continuidad, pero sin utilizar la palabra principio, como hacía Bott. En PNR se habla de continuidad sin más. Hay una continuidad. ¿Continuidad en qué sentido? Es decir, que, digamos, las situaciones jurídicas de que gozan los ciudadanos de la Unión en el interior de la Unión tienen una expectativa de que no sean puestas en peligro como consecuencia de la actividad de la Unión en sus relaciones con Estados terceros. Se podría decir que en lo que se refiere a la protección de datos y de derechos fundamentales conexos, los ciudadanos de la Unión, y habría que decir cualquier residente dentro de la Unión, tiene una expectativa de que eso no se vea puesto en peligro como consecuencia de toda la economía digital a la que me estoy refiriendo, la economía digital y todo lo demás. Y toda la cuestión es, ¿se puede hablar de un principio y por tanto de algo aplicable a cualesquiera otras situaciones? Es decir, ¿se puede pensar que con esto el Tribunal de Justicia está afirmando que la Unión y los Estados miembros adquieren el compromiso de que sus ciudadanos o residentes en cualquier ámbito, ¿verdad?, tengan el mismo nivel de protección? Pues esto yo creo que es mucho tengo la impresión de que es mucho decir. Es mucho decir, pero habrá que ver, digamos, si hay otras situaciones equiparables. A mí el supuesto que más cerca se me viene a la cabeza es en temas de fiscalidad, las garantías de los ciudadanos de la Unión desde el punto de vista de tutela judicial, etcétera, por parte de los estados de países terceros, a convenios que puedan suscribirse, ¿no?, de fiscalidad y tal. No lo sé. Yo simplemente me quedo con esta conducta de la Unión, que es muy particular, porque efectivamente no hace, casi podríamos decir, ninguna concesión, ¿no? El canon no es decir, bueno, pues mira,
vamos a ver, adecuado, es decir, adecuado, presentable, yo diría, algo que sea presentable, una protección que podamos dar por buena. No, es que se utiliza la carta como en vena, como he dicho alguna vez, ¿no? Es la cosa. Ahora, ¿es esto una curiosidad de estas sentencias, de este lenguaje o no? Yo creo que merece la pena estar atento a esto. Y yo sí os quiero terminar esta última conclusión con la apreciación de que realmente en los 9 años que va a cumplir la carta de vigencia dentro de 15 días, el recorrido que ha hecho la carta es impresionante. Yo leía el otro día todavía, no sé si lo habéis visto desde la semana pasada, una sentencia Bauer en materia de derecho laboral, en materia de eficacia de la Carta en relaciones entre particulares, en el contexto de eficacia de las directivas en relaciones entre particulares. Se da uno cuenta hasta qué punto el tribunal está elevando la Carta a un elemento básico de la Unión, diciendo, miren ustedes, aunque sea una directiva, esta situación obliga al particular. Era un tema de vacaciones, el derecho a vacaciones pagadas, unas vacaciones no disfrutadas. Y bueno, el derecho, en este caso alemán, estaba en contradicción con el derecho de la Unión, pero eso al empresario, que en este caso, curiosamente, era la sociedad Max Planck, era el empleador, pues la sociedad Max Planck, digamos, que actuó de forma contraria a derecho, directamente con base en la Carta. Y a mí me parece que es muy expresivo ese supuesto. Bueno, yo he hablado muchísimo, pero bueno. No, supongo que el Max Planck, pero de física sería, no, seguro, ¿no? O el de biología, o uno de estos, ¿no? El empleador es la sociedad Max Planck en todo su conjunto. Ahí, sí. Gracias, Pedro. Paz. Vale. Bueno, para todos nosotros es un regalo poder estar hoy con el profesor Cruz y disfrutar de esa proximidad a la que él se refería antes y de la que nos sentimos orgullosos y que procuramos aprovechar lo más posible. Hoy podemos hacerlo gracias al carácter emprendedor y al dinamismo del profesor Villaverde y también a la Junta General del Principado, todo hay que decirlo, ¿no? Esta mañana, también como consecuencia del dinamismo del profesor Villaverde, pues de entre 9 y 10 hubo un programa de radio, en la Radio Pública Asturiana, a la que en ese programa estábamos la profesora Miriam Cueto, el profesor Miguel Presno, que tenía clase y no ha podido venir, y yo misma. Y entonces ahí ya tuvimos la oportunidad de glosar un poquito la figura del profesor Cruz. Bueno, estoy segura de que al igual que todo el mundo está siguiendo la retransmisión de este seminario, estoy segura de que también todo el mundo escuchó ese programa de radio, pero por si acaso no pudisteis porque estabais en clase, bueno, pues yo quiero decir que allí señalamos pues todas las facetas que le caracterizan, la dimensión académica sin duda, y dijimos, y digo ahora otra vez, que el profesor Cruz es para todos una referencia esencial. Hablamos también de su formación en Alemania y de los contactos constantes que tiene con la doctrina de ese país, ¿no? Lo cual es muy importante para todos los que nos dedicamos al derecho público. Hablamos también de su participación en los más altos órganos de ámbito jurídico, Consejo de Estado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y bueno, señalamos también, porque creo que es importante, su dimensión humana, su condición de persona prudente, discreta, conciliadora y entrañable, diría yo, ¿no?
Todo eso lo dijimos en el poco tiempo que tuvimos, pero quedó todo apuntado y lo quiero recordar ahora. Y yo me alegro que él haya hecho referencia, y me ha emocionado incluso, que haya hecho referencia a aquel acto de honoris causa de los profesores Rodríguez Iglesias y González Campos, que fue, como os podéis imaginar, pues especialmente importante para nuestra área y en particular pues para mí. Bueno, el Tribunal Constitucional empezó a citar la Carta de Derechos Fundamentales en gran medida pues gracias al profesor González Campos, y sí, es de justicia decirlo, al comienzo, muy poco después de que se adoptara la Carta sin valor jurídico vinculante, incluso antes, ¿no? Pues sí, bueno, en definitiva, yo quiero aprovechar para expresar de nuevo públicamente mi admiración, mi respeto, mi amistad y mi afecto al profesor Cruz Villalón. Y dicho esto, cumpliendo con el cometido que nos ha asignado el profesor Villaverde, la eficacia extraterritorial de la Carta de los Derechos Fundamentales, que es el tema que nos trae aquí al hilo de los excelentes artículos y contribuciones del profesor Cruz. Bueno, la verdad es que el tema de la eficacia extraterritorial de los derechos humanos en los sistemas regionales dotados de un sistema fuerte de control es algo que se viene planteando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en concreto en el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues nos podríamos remontar al famoso asunto Schering de 1989, donde, como sabéis, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó la legislación procesal y penal del Estado de Virginia y llegó a la conclusión de que el Reino Unido no podía acceder a la extradición de este señor, que presuntamente había matado a los padres de su novia cuando él tenía 18 añitos, porque decía que esa persona, si se concedía la extradición, si el Reino Unido concedía la extradición de Jens Schering a Virginia, pues podría ser condenado a muerte, lo cual, por supuesto, antes de que se produjera, antes de que la materializaran, le produciría inmensos sufrimientos psicológicos y que eso supondría una vulneración del artículo 3 del convenio, tratos inhumanos o degradantes. Bueno, por tanto, ya digo que ya desde tiempo atrás ya se viene planteando esta cuestión en el ámbito del Convenio Europeo. Y luego, con posterioridad, y aquí está el profesor González Vega, que lo ha estudiado ampliamente y con todo acierto, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues, ha dicho que su jurisdicción no se limita al territorio de los Estados partes, porque la responsabilidad de esto se puede ver afectada o implicada por actos realizados fuera de su territorio, ya sea dentro del espacio jurídico del Convenio Europeo de Derechos Humanos o más allá de este espacio. Y en esta segunda dimensión, en este segundo caso, ha habido una jurisprudencia inicial, el asunto Bankovic, que Javier González Vega comentó en su día, donde el tribunal dijo que lo que se hizo en Kosovo no se podía atribuir al Estado porque estaban actuando como fuerzas de la OTAN, pero luego afortunadamente rectificó esa doctrina y estableció que, aunque se estuviera participando en fuerzas de Naciones Unidas o similar, la responsabilidad por la vulneración se atribuiría al Estado miembro del Convenio Europeo de que se tratara, ¿no? Bueno, por tanto, hay precedentes de cuestiones de eficacia extraterritorial de los textos de derechos humanos. Pero claro, en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la diferencia está en que esa extraterritorialidad consiste en que el sistema de protección, como estamos comentando, pues se proyecta sobre otros ordenamientos jurídicos. No ya que se controle la conducta extraterritorial de un Estado parte en un convenio, sino que se controla, como ha explicado el profesor Cruz, sobre otros ordenamientos jurídicos. Y eso es lo que se plantea en estos casos a los que él se refería, el asunto Rems y el dictamen 1/15. Pero en esto también podemos encontrar algún precedente, en esta dimensión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque podemos recordar la saga Cadí, como se llama tradicionalmente, la jurisprudencia Cadí. Como sabéis, se refería a los actos de ejecución adoptados en el seno de la Unión Europea para aplicar las sanciones internacionales decididas por el Consejo de Seguridad contra o sobre personas presuntamente vinculadas a Al-Qaeda y al terrorismo internacional. Sabéis que en esos asuntos Cadí, pues las primeras sentencias fueron del Tribunal de Primera Instancia, año 2005, y ahí el Tribunal de Primera Instancia dijo que los Estados miembros de la Unión
tenían que respetar la primacía de la Carta de las Naciones Unidas, que las resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas sobre la base del capítulo 7 eran obligatorias y que, por tanto, los Estados miembros de la Unión Europea tenían que hacer todo lo posible para asegurar el cumplimiento de esas resoluciones y que incluso había la obligación de renunciar a aplicar cualquier disposición del derecho comunitario que de alguna manera pudiera obstaculizar el cumplimiento de esas obligaciones internacionales derivadas de la Carta. Y aunque se trate, dijo el Tribunal de Primera Instancia, de una disposición de derecho primario, llegó a decir el Tribunal, ¿no? Y por tanto el Tribunal de Primera Instancia dijo que la comunidad estaba obligada a adoptar cualquier disposición y dijo también, y esto nos lleva sobre todo a lo que comentamos hoy, que no podía controlar la legalidad de las decisiones del Consejo de Seguridad. El Tribunal de Primera Instancia dijo que no podía entrar en esa cuestión, salvo que vulneraran una norma imperativa, una norma de ius cogens, que entendió que no se daba en el caso concreto. En cambio, como sabéis, el Tribunal de Justicia, al llegarle el tema en casación, en las famosas sentencias del año 2008, pues ahí dijo que los actos comunitarios tienen que respetar los derechos fundamentales y aunque advirtió que el control de legalidad que iba a hacer se refería únicamente a los actos comunitarios de ejecución, pues la verdad es que en la práctica examinó el procedimiento de imposición de sanciones de Naciones Unidas, la práctica del Consejo de Seguridad, el procedimiento que se aplicaba entonces, y que se aplicaba por parte de los órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad, llegó a la conclusión de que ese procedimiento de sanciones en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, tenía deficiencias desde la perspectiva de la protección de los derechos fundamentales, en particular en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a ser oído, el derecho de defensa, y tenía razón que ahí había muchas debilidades y aunque han mejorado con posterioridad todavía sigue habiéndolos, y al final acabó anulando parcialmente el reglamento controvertido, pero previamente, como digo, analizó y valoró la práctica y las normas del Consejo de Seguridad. Bueno, pues ahora en lo que estamos y en lo que se plantea con estos casos, pues no es el control del derecho de las Naciones Unidas, por así decirlo, sino el control del ordenamiento de un tercer Estado en el ámbito concreto de la protección de los datos personales. Bueno, como ha señalado el profesor Cruz, se trata, lo decía él hace un momento, de un escrutinio instrumental. Eso es lo que hace el Tribunal de Justicia, no lleva a cabo o no emite un veredicto de legalidad, así dices tú, un veredicto de legalidad sobre el ordenamiento jurídico de ese tercer Estado, sino que lo analiza como una cuestión de hecho, pero lo analiza, y lo hace, como él nos ha dicho, desde una perspectiva de continuidad para asegurar esa protección sustancialmente o esencialmente equivalente. Y lo está haciendo en una situación concreta, la protección de los derechos humanos, de los datos personales, ese derecho que decía el profesor Villaverde que es de nuevo cuño, pero que está teniendo una repercusión espectacular, ¿no?, en el momento presente. Lo hace en ese ámbito concreto de la protección de datos personales, pero en el futuro, como apunta el profesor Cruz, pues puede tener otros desarrollos. Él se planteaba, nos decía, podemos hablar del principio, esto ya es un principio de continuidad. Decía, bueno, pues de momento hay que esperar, será mucho decir, nos preguntaba él hace un momento. Bueno, pues habrá que esperar efectivamente a ver cómo sigue el Tribunal de Justicia, que dicho sea de paso, le creo capaz de todo. Pero bueno, de momento lo que sí se puede decir es que esta jurisprudencia de estos asuntos ya ha tenido una proyección normativa, porque el nuevo Reglamento de Protección de Datos, el de 2016, por el que se deroga la directiva del 95, pues aquí tiene un capítulo dedicado a las transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales, y en concreto el artículo 45 de ese larguísimo documento, de ese larguísimo reglamento, que solo para llegar al articulado tienes que pasarte 100 y pico considerandos previos, pues en el artículo 45 ofrece o señala una serie de elementos que tendrá que tener en cuenta la Comisión para evaluar la adecuación del nivel de protección. Siguen utilizando la expresión de la directiva, pero esos elementos son nada más y nada menos que los siguientes, y os lo leo rápidamente. El Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y de libertades fundamentales, la legislación pertinente, tanto
general como sectorial, incluida la relativa a la seguridad pública, la defensa, la seguridad nacional y la legislación penal, y el acceso de las autoridades públicas a los datos personales, así como la aplicación de dicha legislación. Bueno, y 6 líneas más, que no os leo por no cansaros. Todo eso son elementos que la Comisión va a tener que valorar, y claramente aquí se ve la huella de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Y además, efectivamente, dice también que esto hay que someterlo a un mecanismo de revisión periódica, y que, por tanto, como nos señalaba el profesor Cruz, no es solamente el análisis inicial, sino que periódicamente la Comisión va a tener que hacerlo. Por tanto, esto ya está en un reglamento, ¿no? A mí eso me parece relevante, ¿no? La directiva, es verdad que la directiva del 95 apuntaba algún elemento a tener en cuenta por la Comisión al hacer este análisis, pero esto lo desborda y lo supera ampliamente, ¿no? Bueno, entonces, en relación con las preguntas que nos planteaba el moderador presentador, bueno, ¿significa esto, decía él, que estamos trasladando una cultura constitucional, la europea, al ordenamiento jurídico de un tercer Estado? ¿Es eso lo que está pasando? ¿Se está exigiendo o se empieza a exigir a un tercer país el respeto de un derecho fundamental de la Carta? Bueno, yo no creo que sea tanto. Yo más bien diría, o yo no lo expresaría así, mejor dicho, yo más bien diría que se trata de asegurar que en sus relaciones exteriores la Unión Europea cumple con su obligación de respetar los derechos fundamentales, que es un valor, como sabéis, básico y fundamental, estructural de la Unión Europea. Y eso la Unión Europea tiene que garantizarlo en el ámbito interno, y ahí están esas otras sentencias que también nos citaba el profesor Cruz, y en el ámbito externo. Es que es así, es que no hay otra solución. Yo creo que la Unión Europea no puede hacer otra cosa, ¿no? No creo que estemos ante una jurisdicción universal de derechos humanos, porque el Tribunal de Justicia, nos lo decía también el profesor Cruz, no hace un control de legalidad del ordenamiento jurídico del tercer Estado, lo analiza como una cuestión de hecho, eso sí, a fondo, ¿no? Después del asunto Schrems, poco después de dictar esa sentencia, el presidente del Tribunal de Justicia, el presidente Lenaers, pues concedió una entrevista en el Wall Street Journal y dijo: no estamos juzgando al sistema de los Estados Unidos, el sistema jurídico de los Estados Unidos, estamos juzgando las exigencias del derecho de la Unión Europea en los términos o en lo que se refiere a las condiciones de transferencia de datos personales a terceros países, cualquiera que sea este tercer país. Es decir, entonces le tocó a los Estados Unidos, después le puede tocar a cualquier otro. Es verdad que podéis decir, claro, el presidente del tribunal no va a decir lo contrario, sí, estamos juzgando el derecho de un tercer país. No, pero yo creo que se puede interpretar de la manera que os decía, es que la Unión Europea tiene que tenerlo en cuenta para asegurar que en sus relaciones exteriores se comporta como debe y respetando sus valores, ¿no? No aprecio riesgo para el derecho internacional, Nacho, no lo aprecio, yo creo que no. Es más, para el derecho internacional, cuanto más se asegure el respeto de los derechos humanos, pues mejor, más contentos nos ponemos. No por eso se va a producir una, decías tú, y es difícil de pronunciar, desnormativización del derecho internacional. No, al contrario, estamos luchando por la eficacia extraterritorial del derecho internacional de los derechos humanos y, por tanto, estupendo. Estamos acostumbrados a eso y nos alegramos de que el intento tenga éxito, ¿no? En cambio, para terminar, quiero apuntar un aspecto que ya empieza a comentarse. El profesor Cruz decía, el Tribunal de Justicia analiza como situación de hecho el ordenamiento jurídico del tercer Estado. Y él decía, y lo hace con el mismo rigor. Así lo dijiste y lo apunté textualmente, lo has dicho hace un rato. Lo hace con el mismo rigor que analiza el derecho de un Estado miembro. En los casos estos, que ya se han producido, en los casos resueltos, Schrems y el dictamen, pues sí. Lo que pasa es que se está empezando a advertir de un riesgo que puede ocurrir en el futuro, no ahora, pero para el futuro. El Tribunal de Justicia, previsiblemente, si continúa en esa línea, y cabe pensar que sí, va a tener que examinar el ordenamiento jurídico de diversos terceros estados.
y además con la profundidad que señala, en el caso de la protección de datos, con la profundidad que señala el reglamento de 2016. Entonces, si va a seguir por ese camino, el riesgo hipotético sería que la valoración del derecho de ese tercer Estado que va a tener que hacer el Tribunal de Justicia se base en una insuficiente evaluación del derecho de ese tercer Estado. Es decir, si el Tribunal de Justicia va a seguir en esa línea, pues tiene que tener suficiente información para evaluar adecuadamente ese ordenamiento jurídico de ese tercer Estado. Y por tanto, la pregunta es, ¿tiene el Tribunal de Justicia suficientes herramientas para llevar a cabo esto, para asegurar ese rigor, ese mismo rigor y por tanto esa misma información previa que tiene que tener de ese ordenamiento? Esa es la cuestión. Bueno, desde luego, las conclusiones del abogado general son, como todos sabemos, una herramienta estupenda para ello. Estoy segura de que la abogado general, hará en cada caso el análisis más profundo posible, recabará toda la información sobre el ordenamiento de ese tercer Estado en todos estos aspectos. Y también, y ya con esto termino, en el plano procesal, pues el tribunal puede acudir a las diligencias de prueba que están previstas en el artículo 64 del reglamento de procedimiento, donde se dice que ahí se puede pedir información, se pueden presentar documentos, pedir dictámenes periciales. Lo dicho de otra manera, el Tribunal de Justicia, en relación con esta cuestión de analizar como situación de hecho el ordenamiento jurídico de un tercer Estado, va a tener que utilizar mucho ese artículo 64, que a lo mejor hasta ahora no lo está utilizando tanto, va a tener que utilizarlo para realmente garantizar que el análisis va a tener el rigor y la profundidad necesaria para luego llegar a la conclusión que sea. Y si llega a la conclusión de que ese derecho del tercer Estado no respeta adecuadamente los derechos fundamentales en el aspecto de que se trate, pues no pasa nada. Simplemente la Unión Europea no podrá celebrar el acuerdo o el acto de la Unión Europea pues será declarado nulo. Y así es. Eso es todo por mi parte. Efectivamente, que esto que apunta la profesora Paz Andrés realmente es así. Y uno cabía incluso preguntar, bueno, ¿y por qué este país tercero no pide formular alegaciones también? Es decir, defender mi propia posición. Claro, esto ya es ir demasiado lejos, ¿no? Pero igual acabarán haciéndolo. Sí. No, los abogados generales son muy listos, pero no estoy yo seguro si estaríamos ante ese reto que es tremendo, ¿no? Es tremendo. Sí, claro. es tremendo. El tema de dos o tres pinceladas. Una un poco el tema del canon. Pues sí, hay autores que dicen mucho cuidado de no querer imponer al 100% nuestros propios valores, etc. Y ahí está un poco la diferencia entre derechos humanos, derechos fundamentales, en la medida en que se puede hacer. Es decir, derecho fundamental tiene vocación de ser como un plus, es decir, un compromiso adicional que una determinada comunidad política asume, se dota a sí mismo, es decir, nosotros queremos un poco más, ¿no? Es ese plus el que no hay por qué imponerle a un Estado tercero, ¿no? Y ahí está un poco la cosa, y ese es un peligro que hay que cuidar de que no se produzca. Ahí hay un terreno de distinción. Para mí, en el tema y toda esta evolución de la jurisprudencia, quizás por las circunstancias de que yo he hecho un esfuerzo en los últimos años de centrarme mucho en la Carta como tal, era la cosa de el cambio de paradigma de un sistema de derechos creados, derivados de los principios generales y de las tradiciones constitucionales comunes, a, digamos, el elemento de disciplina que supone un texto escrito, una carta, y en particular este 52.1, ¿no? Esta pauta que da el 52.1 que obliga al Tribunal de Justicia a operar de forma mucho más disciplinada, que
que a lo mejor no tenía que hacerlo con anterioridad a 2010. Y el ver eso, además, ese programa operativo aplicado de pronto fuera de la Unión, es el que da lugar a hacerse preguntas. Pero evidentemente para la Unión la categoría es siempre la insoslayable, y ahí están también las cláusulas de condicionalidad en los tratados comerciales, ¿verdad?, que son muy importantes, ¿eh? Y ahí la pauta es la categoría más general de derechos humanos, ¿no? Y eso es enormemente importante, pero hay que tener en cuenta también la jurisprudencia que ha hecho el tribunal con el tema del movimiento inverso, porque esta vez hemos visto a los de dentro no siendo puestos en peligro por el derecho de fuera, pero el movimiento inverso, los de fuera pidiendo asilo por motivos, por ejemplo, de persecución de orientación sexual, ¿no?, que ha habido jurisprudencia, etcétera, y los controles que se han hecho en el interior para comprobar si la solidez de ese motivo de persecución o por el que se pide el asilo. Es decir, que hay también el movimiento inverso, es decir, el principio de continuidad encuentra una contrapartida, que es lo que he comentado yo en el texto de homenaje a Guatemala, tiene una contrapartida en un deber de discontinuidad de persecuciones con el instrumento del asilo, ¿sabes? Ese es un capítulo muy interesante. Se ha visto, por ejemplo, en las conclusiones de Paolo Mingozzi en el caso XX contra Bélgica, que son unas conclusiones muy bonitas, donde el Tribunal de Justicia no le siguió, pero sin embargo en la despedida hace pocas semanas de Mingozzi, Lenertz recalcó hasta qué punto esas conclusiones de Mingozzi le dieron que pensar al tribunal, ¿no? Bueno, premio de consolación. Vale, pero sí, no, quiero decir que no, yo no dudo, vamos. La cuestión es que en el fondo pues no se fue para ella, que el tema se las traía, evidentemente. Quiero decir que estamos en un mundo globalizado en el que las fronteras son cada vez más permeables, que eso vale también para los derechos fundamentales, y que por tanto tenemos que acostumbrarnos a fenómenos de este tipo, es decir, que el elemento transfronterizo va a ser casi del día a día, ¿no?, en materia de derechos fundamentales. Y yo no diría nada más. Ramón, quizá la palabra eficacia extraterritorial de los derechos de la Carta llama a un cierto equívoco, ¿no?, porque en realidad no estamos imponiendo a un territorio externo a la Unión Europea el cumplimiento de las normas, en este caso de los derechos de la Carta, ¿no?, sino que, aun a riesgo de simplificar, lo que estamos diciendo es el principio de continuidad, ¿no?, es decir, bueno, yo tengo que garantizar la expectativa que tienen como decía Pedro, los ciudadanos y el tribunal, ¿no?, de los ciudadanos de la Unión, el que sus derechos no van a alterarse porque la Unión mantenga relaciones del tipo que sea, ¿no?, comerciales o políticas, con estados o con organizaciones distintas, ¿no?, y que por lo tanto las reglas del juego no van a cambiar, ¿no?, por la circunstancia de que yo tenga que mantener relaciones internacionales con terceros. Por lo tanto, los derechos no van más allá del territorio de la Unión, ¿no?, se quedan en la Unión, pero con la garantía de que no van a cambiar su contenido o su objeto o su extensión porque la Unión tenga una relación con un tercero, ¿no? Ramón, ¿tú qué opinas? Bueno, pues en la misma línea entiendo que la Carta es, digamos, un nuevo personaje en escena, un personaje cada vez más importante, y por eso seguramente le has dado la trascendencia que tiene al hecho de que el Tribunal de Justicia, la jurisprudencia que has mencionado, ha exigido algo y se ha comportado como lo que hacen los tribunales ordinarios
por ejemplo, en los procesos de ejecución de sentencias extranjeras o en los supuestos de extradición, de lo que antes mencionaba también Paz, ¿no? Quiero decir, la importancia del hecho que nos cuentas radica en el carácter institucional nuevo que tiene la presencia de un nuevo actor, como es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿no? Es quizá eso lo más llamativo en sí, ¿no? Pero bueno, y hay que añadir naturalmente la trascendencia del asunto que se está juzgando, que es nada menos que la protección de datos en un mundo multipolar. Eso le da a la cuestión litigiosa una trascendencia extraordinaria. Sin duda alguna eso llama la atención, pero por lo demás, según nos cuentas, el tribunal lo que hace es lo mismo que vienen haciendo los tribunales nacionales, los órganos judiciales nacionales, en este tipo de procesos. No sé si eso se puede llamar eficacia extraterritorial de los derechos fundamentales o, bueno, quizá ponerlo entre interrogantes, ¿no? Bueno, una cosa que quiero decir, yo fui sucesor en la silla de Pedro. Es decir, ocupé el despacho de Pedro Cruz en el Tribunal Constitucional. En la planta segunda, ¿no? En la planta segunda, ¿no? De esta manera que esto, en fin, me da una cierta familiaridad con el asunto, ¿no? Y una de las cosas que, bueno, Pedro Cruz es seguramente uno de los mejores constitucionalistas que hemos tenido nunca. Y los ha habido buenos, pero es que además tiene una capacidad diríamos, de evocación lingüística, de suscitar el consenso de toda la doctrina en torno a hallazgos lingüísticos suyos, que es verdaderamente fabuloso. Todos recordamos el asunto de la curiosidad del jurista persa, que ha quedado en la doctrina desde que él utilizó esta imagen para referirse, si no recuerdo mal, al proceso de desconstitucionalización de la forma territorial del Estado, quedó en la doctrina española hasta hoy mismo. Incluso, puedo decir, hasta ayer mismo, porque ayer estaba leyendo un texto de Patricia donde citaba la curiosidad del jurista persa. O sea que la cosa... Entonces me ha hecho gracia porque repasando textos de Pedro, así más o menos recientes, bueno, el último, la contribución al libro sobre el pensamiento de Rubio Llorente, etc. Pero me he encontrado con un texto que ya tenía ganas de hincarle el diente y he aprovechado la ocasión, ¿no? Es el peligro que tiene Internet, que te lo encuentran todo, ¿no? He aprovechado la ocasión, porque Pedro tiene un paper del King's College del año 2012 que se titula Rights in Europe, The Crowded House. Y entonces dije, hombre, ya está aquí de nuevo realmente esa vocación que expresa maravillosamente, porque la tutela de los derechos fundamentales en el marco europeo se ha convertido en una casa atestada, efectivamente, ¿no? En una casa atestada, es una imagen muy plástica, extraordinariamente plástica, ¿no? Entonces, bueno, me pongo a leer el paper y digo, bueno, ¿de quién está atestada? Y está atestada de jueces, es decir, que la tutela multinivel de los derechos fundamentales se ha convertido en un problemón descomunal al que ahora se va a añadir este que acabas de sacar y el que nos acabas de contar, que es el enjuiciamiento del derecho extranjero de acuerdo con un parámetro que es el de la Carta de los Derechos Fundamentales, ¿no? Entonces, sigue el profesor Cruz haciendo uso de su feraz imaginación evocadora y parabólica, y habla del dilema del erizo, que luego le preguntaremos el dilema del erizo, ¿no? Y se preocupa por las concepciones que el derecho de la Unión está obligando a adoptar. En este sentido, se pronuncia también sobre el papel que está llamado a desempeñar o que ha desempeñado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a cuyo convenio
no se ha adherido, contrariamente a lo que dice el Tratado de la Unión Europea, ¿no? Después de un dictamen del Tribunal de Justicia. No la ha dejado. Exactamente. Luego, bueno, pero es curioso porque Pedro dice aquí a este respecto, Estrasburgo debería al mismo tiempo evitar lo que podríamos denominar la tentación de la tela de araña. Esa capacidad absorbente que tiene, ¿no? Pero es que eso es propio de todos los tribunales. Y un poquito más adelante hace otro hallazgo, a mi juicio verdaderamente notable, ¿no? Que es que, parafraseando a Carl Schmitt, dice: soberano es aquel que decide sobre los derechos. Realmente otro hallazgo importante, ¿no? Otro hallazgo importante y digno de reflexión. Al mismo tiempo, el Tribunal de Justicia de la Unión debe evitar caer en la tentación federal, porque no se trata de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nos lo advierte. Del mismo modo, advierte también a los tribunales constitucionales nacionales, a unos más que a otros, habrá que decir, ¿no? Bien, de que no caigan en lo que se podría llamar el espléndido aislamiento, que por evocar la famosa descripción de la situación británica en el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente concluye este estupendo artículo, ¿no? Hay que considerar que estamos efectivamente concernidos por el hecho de que Europa es una verdadera casa de derechos. Aquí varias plantas, varios pisos, etcétera, etcétera. Para esta casa, esta crowded house, ofrece, dice Pedro Cruz, toda clase de oportunidades, ¿no? Para la interacción, para los debates controvertidos, incluso para el sistema de prueba y error. Y en definitiva, para que todo el conjunto se beneficie mutuamente en vez de prevenirse mutuamente, ¿no? Adoptar una actitud recelosa, preventiva. Se trata de un mecanismo de, por tanto, una red de colaboración, la que es necesario montar. Y esa sería la actitud. Esa actitud ha tenido recientemente un ejemplo magnífico y único que yo sepa, que es la sentencia de Tarico II. Es una demostración palpable de cómo, en una materia, por otra parte, de gran trascendencia económica para la propia Unión Europea, como era los fraudes en el impuesto de valor añadido, es posible el diálogo entre la Corte Constitucional Italiana y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se desdice de la rigidez de Tarico I y abre un camino de diálogo verdaderamente esperanzador. No sabemos si esperemos que no, pero que fuera estrictamente coyuntural, a lo mejor, y bueno, luego se trata de otro país de menos importancia que Italia y a lo mejor decide otra posición, ¿no? Pero, en definitiva, es un camino lleno de promesas. No sabemos si continuará ahí, ¿no? Otra cosa que quería decir es que el artículo 51.1, cuando habla del carácter vinculante de la Carta de los Derechos para las instituciones de la Unión y para los Estados miembros cuando ejecutan el derecho de la Unión, no tiene nada que ver con nuestro artículo 10.2. Eso deberíamos tenerlo siempre presente, ¿no? No se trata de que ese carácter vinculante sea vinculante desde el punto de vista hermenéutico, no, es vinculante desde el punto de vista normativo. Mientras que la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es, en los demás casos, fuera de estos, vinculante desde el punto de vista hermenéutico, pero no desde el punto de vista normativo, en relación con los derechos fundamentales proclamados en la Constitución española. Esa sería ese es uno de los
este es uno de los temas que ha quedado reflexión el asunto Meloni, ¿no? Que nos puso a todos de cabeza, ¿no? Y nadie tiene, ni siquiera los votos particulares de esa sentencia, nadie tiene las ideas excesivamente claras sobre cuál es el papel del derecho europeo y su carácter vinculante desde la perspectiva del artículo 93 y desde la perspectiva del artículo 10.2, que son dos puntos de vinculación diferentes y que conviene distinguir. Es muy importante esa distinción por el hecho de que el parámetro del artículo 10.2 nunca es un parámetro normativo. Si lo fuera, sobrarían los derechos proclamados por la Constitución. Es más, la Unión Europea tendría poder constituyente. Y precisamente esa apertura de la Constitución puede dar la impresión de que ésta ha dejado de ser un documento estable. Y por tanto, el propio principio de seguridad jurídica respecto a la norma básica del ordenamiento se ve afectado cuando lo que ocurre es que la última palabra sobre el contenido de los derechos que proclama la Constitución misma, naturalmente pertenece al Tribunal Constitucional, no a ningún tribunal supranacional, como el Tribunal de Justicia, o un tribunal internacional, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, me quedo con este resumen final que hacía Pedro Cruz en el artículo que he citado del King's College, ¿no? En el sentido de, esto no hay que verlo como una dificultad insuperable, como un problema espantoso, y ni siquiera, desde luego, tenemos que juzgarlo desde el punto de vista de la teoría de las pasiones humanas, sino al contrario, como una prueba que paradójicamente constituye una fuente de oportunidades, la oportunidad de un diálogo continuo en el interior de una misma cultura jurídica, que es la cultura jurídica europea, pero que en un camino más amplio tiene una proyección más universal. Y nada más. Ramón ha planteado una serie de cuestiones que yo creo sumamente interesantes. Voy enlazando por las últimas y os planteo alguna reflexión que hago en voz alta y aprovecho además para abrir ya el debate al público, ¿no? Bueno, yo creo que casi todos los que estáis presentes sabéis que yo soy muy escéptico respecto del diálogo, ¿no? No, por lo menos de ese diálogo, ¿no? Es decir, yo creo que ese diálogo sustrae las decisiones democráticamente legitimadas por el proceso democrático para hacerlas descansar en, bueno, lo que algún autor ha considerado una democracia de aristocracias, ¿no? Que es la que en este caso encarnan los tribunales, ¿no? Y que por lo tanto acabamos depositando la confianza en que los tribunales, a través de ese diálogo que cada vez está más al margen de la normatividad de los textos jurídicos, pues esté dando solución a cuestiones que deberían solucionarse a través del proceso político. Y a lo mejor eso es también fruto de que el propio proceso político ya es incapaz de dar esas respuestas, ¿no? Pero justamente ligándolo también al elogio que le hacía Ramón, a algo que es cierto, que es la capacidad que siempre ha tenido Pedro de lograr esas imágenes lingüísticas que aportan mucha claridad, ¿no? y hacen muy evidente los problemas jurídicos, ¿no? Que en ocasiones esas imágenes lo que hacen es oscurecer, ¿no? y en el caso de Pedro es justo lo contrario, ¿no? Es decir, es capaz de resumir en dos palabras, ¿no? Pues, y con una imagen un problema sumamente complejo, ¿no? Pero yendo a esa cuestión, ¿no os parece que a lo mejor aquí nos engañamos con las palabras? Es decir, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que que no se preocupe Canadá o no se preocupe Estados Unidos, porque en realidad yo no cuestiono su ordenamiento, porque esto es una cuestión de hecho, ¿no? El que voy a ver lo que su ordenamiento dice en relación con su estándar de protección en este caso, de los datos personales, pero usted tranquilo que yo no lo voy a
enjuiciar, solo es una cuestión de hecho que yo introduzco aquí. Claro, pues si fuera una cuestión de hecho, eso debería reducirse únicamente a la prueba de la existencia de ese ordenamiento jurídico, nada más. El ordenamiento jurídico del Estado de Virginia existe y regula de esta manera, y hay alguien que en ese ordenamiento acredita que, oiga, esto es como efectivamente se regula en el Estado de Virginia, ¿no? O en Canadá. Pero es que la cuestión que creo que perturba esa idea inicial es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea saca conclusiones de esa cuestión de hecho, y conclusiones jurídicas. Y la conclusión jurídica es que, oiga, su sistema no me gusta, porque no ofrece una protección esencialmente equivalente en materia de protección de datos que la que ofrece o exige la Carta de Derechos. Por lo tanto, yo creo que de palabra diremos que es una cuestión de hecho, pero de derecho lo que estamos haciendo es un control jurídico, ¿no?, sobre el ordenamiento jurídico de un tercero. Planteo como reflexión, como duda, ¿no? Y eso me lleva también a otra cuestión ligada al diálogo, ¿no?, que me parece sumamente interesante, ¿no?, a lo mejor más propio de la sociología jurídica, pero ya puestos en gastos, ¿no? Y es esto, por ejemplo, en algún asunto, en alguna cuestión, estoy pensando en el caso de el hate speech, ¿no?, de los discursos de odio, ¿no? Hay un caso que pasó relativamente desapercibido en Europa, pero que fue muy sonado en Estados Unidos, que es el caso de Yahoo contra la Liga contra el racismo y la xenofobia, ¿no? Este es un caso que inicialmente se produce en Francia. Esta liga y una asociación de estudiantes en contra de la xenofobia y el antisemitismo en Francia plantean ante un tribunal francés la demanda de que Yahoo retire de su buscador, ¿no?, y bloquee el acceso a una serie de páginas de carácter racista, negacionista del Holocausto, xenófobo, ¿no? Y Yahoo inicialmente les dice que no, porque en primer lugar Yahoo no tiene ningún tipo de establecimiento comercial ni mercantil en Francia, y niega el foro de los jueces franceses. Los jueces franceses dicen que les importa un bledo lo del foro, ¿no?, y que ordenan el bloqueo inmediato de esas páginas con arreglo a lo previsto en la legislación contra el racismo francesa, y que en el caso de no hacerlo pues serán sometidas a las sanciones previstas en esa legislación, ¿no?, con independencia de que tengan o no tengan establecimiento comercial en Francia. Yahoo lleva este asunto a un tribunal americano, al tribunal norteamericano, y la Corte de Apelación del Noveno Circuito, si no recuerdo mal, acaba dando la razón a los tribunales franceses. Es decir, en contra de lo habitual en los tribunales norteamericanos, ¿no?, dialogan con los tribunales franceses, con la Corte de Casación francesa, y corrige a Yahoo, ¿no? Y dice, oiga, pues efectivamente, es verdad que de acuerdo con el derecho americano, Yahoo no tendría obligación de atender esa petición de bloqueo, ¿no?, y exclusión de las páginas con contenido racista o xenófobo, porque eso está protegido por la primera enmienda, pero no cabe duda que Yahoo, aunque no tenga un establecimiento comercial en Francia, realiza actividades con efectos en suelo francés, y en esa medida esas actividades quedan sujetas al derecho francés, y en este caso, probado la existencia de ese derecho y de esas resoluciones de tribunales franceses, el tribunal americano entiende que debe hacerlas efectivas también en territorio americano, en el territorio de los Estados Unidos norteamericanos. Con lo que nos encontramos con que el tribunal francés y el tribunal norteamericano sortean la literalidad de sus respectivos ordenamientos jurídicos, ¿no?, y porque el ordenamiento jurídico francés habla siempre de establecimientos con actividades de sujetos con residencia o establecimiento comercial en suelo francés, y tanto el tribunal francés como el tribunal americano, dialogando entre ellos, ¿no?, se olvidan de la literalidad de sus respectivas normas nacionales, y que con la excusa de la protección de un derecho fundamental, o en este caso un derecho humano, deciden construir una normatividad propia, ¿no?, y además extraterritorial, ¿no?, en el marco de una actividad que en su condición de global es transfronteriza, ¿no? Y eso a mí como paleopositivista
me produce alguna preocupación sana y prudente, pero me produce alguna preocupación porque confío bastante poco en la voluntad de los tribunales, ¿no?, y en su acierto en este tipo de decisiones, ¿no? Yo creo que si la lucha del Estado constitucional, democrático y de derecho ha sido eliminar el factor humano, ¿no?, de las decisiones, ¿no?, el diálogo de los tribunales no nos lleva más que a reintroducir otra vez el factor humano en este tipo de decisiones, ¿no? Con esto pido vuestras reflexiones y abrimos también debate al público. No sé si el profesor Cruz quiere... Sí, vamos, que podría, por supuesto, yo que sé, ante todo, agradecer vuestras repetidas palabras de consideración hacia mí, que desde luego que me abruma, y esto vale por todos, que no... pero bueno, esto hay que... En todo caso, gracias. Yo no sé, francamente, a veces pienso que yo también quisiera ser paleopositivista, porque eso es estupendo. Es mi zona de confort. Tu zona de confort, sí. No, habrá que ver si eres tan paleopositivista como dices. Yo sospecho que no tanto. Sospecho que no tanto. Tenemos que funcionar de otra manera y lo estamos intentando hacer, y Tarico 2 es una prueba de eso. Habrá que ver si eso se consolida. Yo recomendaría la lectura de las conclusiones del abogado general checo en julio pasado en un asunto que se llama Zviver, un asunto búlgaro de ZIVE. Esas conclusiones merecen la pena leerse, francamente, porque están en esa línea y sí, porque yo creo que le van a dar materia de reflexión al Tribunal de Justicia de la resolución de algunos asuntos que tiene. Vamos a ver, estamos en un momento en el que hay que incorporar razonamientos que a lo mejor son un poco heterodoxos desde la perspectiva, a lo mejor que podríamos llamar positivista para entendernos. Pero bueno, yo creo que la cosa no tiene vuelta de hoja. Yo creo que en un momento determinado hay que ser positivista, y luego a partir de ahí se puede seguir trabajando, ¿no? Pero a mí me parece que como punto de partida es el terreno más seguro. Luego ya vienen los momentos de maduración, los momentos, digamos, de interrogantes, no sé, no sabría avanzar mucho más. Y ahí viene la cosa del lenguaje, ¿no? Yo creo que la cosa del lenguaje viene ahí. Yo no sé de dónde me viene a mí, digamos, esta forma de operar. Quizá un poco de rebeldía porque yo estudié Derecho contra mi voluntad y a lo mejor un poco de venganza. Pero bueno, el resultado no ha sido malo. No. Damos fe. No sé, pero bueno, yo creo que podríamos quizás, yo no sé cuánto tiempo tenemos todavía, pero podríamos ampliar el...
si quieres intervenir o el público, no nos queda mucho tiempo. Yo tengo clase a las 3. Sí. Un vaso de agua. Paco, quizá querías... Perdona, espera un momentín que... Un momento. Después de las intervenciones poco se puede decir, ¿no? Pero quizá podría verse desde otra perspectiva el problema de la extraterritorialidad, en el sentido de que extraterritorial es Yahoo o los buscadores, ¿no? Porque se meten en cualquier sitio y en cualquier territorio. Yo creo que en vez de hablar de extraterritorialidad, habría que hablar de la eficacia más inmediata de la Carta. Es decir, yo no juzgo el derecho de Nigeria, sino que juzgo a la situación de un nigeriano. Es decir, es la persona la que porta el derecho de su país. Y por tanto yo, si no, pues estaría juzgando el derecho de todo el mundo. Yo juzgo el derecho de Nigeria en cuanto que esa persona en su mochila, en su estatus jurídico, lleva el derecho de su país. Y por tanto, en ese sentido, yo creo que cuando se juzga es una situación, se está juzgando una cuestión de hecho, porque es la situación de hecho de esa persona que lleva consigo el ordenamiento jurídico de su país. Y esa sería quizá una explicación que, en vez de hablar de extraterritorialidad, habría que hablar más bien de la eficacia más inmediata que tiene el derecho sobre las personas que en ese momento están vinculadas por residencia o por la circunstancia que sea de petición de asilo, pues están vinculadas directamente con la Unión, con el derecho de la Unión Europea, y el derecho no puede mirar para otro lado en ese sentido. Bueno, es un cambio de perspectiva. No sé, esto digamos que es la continuación, ¿no? de esto, ¿no? El ver el recorrido inverso de los deberes que tenemos, si quieres, desde esta gran comunidad política de nivel regional continental que es la Unión Europea, respecto de lo que está pasando fuera y de cómo lo encauzamos a través del derecho de asilo, que tampoco es que con eso lo podamos resolver todo, pero sí tenemos esa institución del derecho de asilo, que es una institución enormemente noble y que, bueno, que empezó siendo referido a la persecución política, pero que hoy día hay persecuciones por más razones, empezando por las religiosas, sobre lo cual también, lógicamente, ha habido jurisprudencia importante, y ahí sí vamos directamente a las personas. En esos contextos se trata de un amparo que siempre tiene nombre y apellido, que tiene cara y ojos y todo eso, ¿no? O sea que estoy de acuerdo en que esa perspectiva es insoslayable. ¿Alguna intervención más? Pues os agradezco. Perdón, sí. Bueno, lo que está claro es que podríamos decir, utilizando estas nuevas palabras y palabras que están surgiendo constantemente, creo que podremos decir que el profesor Cruz es un influencer, ¿verdad? No, al hilo de lo que recordaba Ramón, lo estuve pensando, es un influencer, ¿no? Y a Van la leche. Lo que me faltaba ya. A Van la leche. También. Un influencer. Bueno, el diálogo jurídico, la verdad es que es otra expresión que ha sido un buen invento. No sé quién lo habrá inventado, pero está claro que ha sido otro profesor Cruz, otro influencer, el que inventó esto del diálogo jurídico, que ahora ya se usa para todo. Siempre que hay un mismo asunto entre varios tribunales ya es diálogo jurídico. Hombre, diálogo jurídico auténtico es la cuestión prejudicial, por ejemplo, o lo que podrá ser el protocolo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, bueno, que ya está en vigor, aunque no para España, porque España de momento ha dicho que no va a manifestar el consentimiento. Pero es verdad que se ha extendido de tal manera lo del diálogo que no me extraña que al profesor Villaverde no le guste. Dicho esto, los dos casos que citabais, Meloni y Tarico,
Bueno, son discutibles, ¿eh? Son dos asuntos, no tenemos tiempo ahora para entrar en ellos, pero son discutibles. Claro, que en Meloni el tribunal haya dicho que nos quedemos con el nivel más bajo de protección, no me extraña que el Tribunal Constitucional le haya costado trabajo asumirlo y que haya tenido alguna expresión inadecuada desde la perspectiva de la ortodoxia, del respeto de lo que es la cuestión prejudicial, ¿no? Pero no me extraña porque es un poco duro tener que asumir eso, quedarnos con el nivel más bajo. Y Tarico, claro, es que en Tarico 1 lo que se estaba protegiendo eran los intereses financieros de la Unión, y entonces ahí el tribunal dice, bueno, dejemos a un lado, le dice al órgano jurisdiccional nacional, dejemos al lado el principio de legalidad, el principio... bueno, claro, luego los tribunales italianos, el tribunal dice, hombre, y esto va a ser así para siempre, entonces el tribunal dice, no, era solo para el caso anterior, que casualmente era para proteger los intereses financieros de la Unión. Ahora que ya no tenemos que protegerlos, volvemos a respetar el principio de legalidad, etc. Bueno, nadie es perfecto y ahí yo creo que el tribunal, en fin, no tuvo su mejor momento. Por último, yo creo que la Unión Europea, si quiere ser coherente consigo misma, pues en primer lugar, no se puede tratar con cualquiera, aunque a veces lo hace, pero no se puede tratar con cualquiera, porque hay que asegurar el respeto de determinados valores, y entre ellos, desde luego, el respeto de los derechos fundamentales. Y no se puede tratar de cualquier manera, aunque sea un país que tenga un nivel aceptable, equivalente, adecuado de protección de los derechos fundamentales, porque a veces en cuestiones puntuales pues se producen desequilibrios. Eso es lo que pasa con estos dos casos que hemos estado comentando, y ha pasado también en otros ámbitos. Yo creo que los terceros estados tienen que acostumbrarse a que la Unión Europea es o aspira a ser una potencia, con todas sus consecuencias, y dentro de eso está en que a veces haya que decir a un tercer estado, pues mire usted, nosotros así no podemos convenir esto, no podemos hacerlo de esta manera, bien porque sea el respeto de los derechos fundamentales, o bien porque, y estoy pensando en el acuerdo de comercio con Canadá, donde ahí también la Unión Europea tuvo que decir a Canadá, pues mire, tenemos que parar esto y tenemos que incluir además una serie de declaraciones y precisiones, porque si no, la Unión Europea no se va a poder obligar por este tratado. Bueno, pues eso demuestra que es o intenta ser una potencia. A mí eso me parece bien, no me preocupa, al contrario, me alegra. Sí, en relación con lo que mencionabas del caso Meloni, el Tribunal de Justicia no es que imponga un estándar más bajo, es que el estándar del Tribunal Constitucional era estúpidamente alto. Es decir, que se empeñó en que contradecía el derecho a un proceso con todas las garantías, el juicio en ausencia de un procesado penal que había sido defendido por abogado, que siguió las instrucciones de su abogado, que la apelación también fue, es decir, se sustrajo a la acción de la justicia, ¿no? Entonces, hay un empeño del Tribunal Constitucional, por cierto, empeño que intentó frenar Pedro Cruz a través de votos particulares y tal, ¿no? Que era completamente bobo, porque, vamos a ver, pero usted ¿cómo llega a la conclusión de que esto va contra el derecho a un proceso con todas las garantías? O sea, que ahí en ese caso era un problema que digamos que se lo tenía merecido. Ya, pero llevó a unas afirmaciones generales Sí, sí. que ahí quedan. Sí, eso Porque sí. el caso pasó. Eso El problema es ese. Sí, sí. El Claro, problema es y la el doctrina señor general. Meloni, pues ahí ya está. Sí, sí. Pero las afirmaciones quedan. Sí, sí, eso es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias Pedro por estar aquí, y damos por concluida esta sesión, que es la última del 2018 de Espacio Fundamentos. Muchas gracias y nos veremos ya el año que viene. Vale.